En los últimos meses, Donald Trump ha desplegado, como sabéis, un arsenal de medidas arancelarias que ha sacudido todo el comercio mundial. El anuncio más reciente, y que llamó muchísimo la atención, porque lo comentamos incluso en el canal, fue un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre y también de productos de cobre, bajo el argumento de que se trata de un metal crítico para la seguridad nacional de Estados Unidos. La decisión enseguida produjo la pregunta inevitable: ¿qué busca realmente Trump al desatar una guerra en torno a este metal rojo y qué implicaciones tiene sobre la política global de los recursos, es decir, sobre la geopolítica del cobre? Y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Sabéis que el cobre no es un metal cualquiera, es literalmente el sistema circulatorio de la economía moderna. Sin él no hay electricidad, no hay autos eléctricos, no hay semiconductores, no hay nada. Y como ocurre con todos los recursos que son estratégicos, su control despierta ambiciones, tensiones y conflictos. Así que los Estados Unidos parece que está iniciando una guerra en este aspecto. Estados Unidos consume alrededor de 1,8 millones de toneladas de cobre refinado al año. Sin embargo, produce internamente menos del 45% de esa cantidad, menos de la mitad, lo que significa que depende de las importaciones para cubrir el resto de lo que demanda. Y sus principales proveedores, como sabemos, son principalmente Chile, México y Canadá, con los que tiene acuerdos de libre comercio, aunque también obtiene volúmenes, por ejemplo, de Perú, y más recientemente está importando del Congo a través de intermediarios europeos y asiáticos. Cuando Donald Trump anunció el arancel del 50%, el 8 de julio de este año, los precios se dispararon hasta casi $6 por libra, lo que era un récord histórico. Las empresas corrieron a importar cobre antes de que entrara en vigor la medida y llenaron almacenes por todo Estados Unidos. Pero apenas se aclaró que el arancel afectaría principalmente a productos elaborados con cobre, es decir, a tubos, cables, planchas, y no al cobre en bruto, los precios se desplomaron un 20%, lo que fue la mayor caída en un solo día desde el año 1968. La jugada parecía clara. Donald Trump quiere proteger la industria transformadora de cobre en Estados Unidos y a las empresas que producen cables, alambres y componentes eléctricos, pero no necesariamente a las mineras. Y así fue como fabricantes como Sadwire o Ferrowire anunciaron subidas de precios del 5%, aprovechando la ventaja arancelaria que iban a tener respecto de los competidores extranjeros. Y otros gigantes mineros, sin embargo, vieron caer sus acciones. Por ejemplo, Freeport-McMoRan perdieron casi un 10% en bolsa y la canadiense Ivanhoe Electric un 17%. En el mundo la noticia fue recibida con la lógica inquietud. Tened en cuenta que Chile aporta más del 70% de las importaciones de cobre de Estados Unidos y temía que la medida limitara su acceso al mercado de Estados Unidos, aunque la exención parcial lo suavizó claramente. Canadá y México denunciaron el riesgo de que el arancel violara el acuerdo de libre comercio y Brasil directamente lo golpearon con un 50% a todas sus exportaciones, con lo cual ha habido una disputa política que también yo creo que hemos comentado en algún momento entre Trump y Lula da Silva. Ahora bien, en este contexto resulta que ayer Trump convocó a los directivos de las dos mayores mineras del planeta, Río Tinto y BHP, que son socias en un ambicioso proyecto de cobre dentro de Estados Unidos, el Resolution Copper en Arizona. La reunión se produjo justo después de que un tribunal federal bloqueara temporalmente un intercambio de tierras que es necesario para seguir adelante con la mina. Y las dos mineras, por lo tanto, estaban buscando el respaldo político de Donald Trump para sacar adelante este proyecto que lleva 2 décadas enredado en pleitos. Trump, por su parte, no solamente está pensando en los aranceles como medida defensiva, sino como una estrategia para revivir la industria del cobre. Y desde ese punto de vista, que las mineras en Estados Unidos extraigan más mineral no es algo que le parezca ninguna mala idea. Por lo tanto, mientras los aranceles inflan el precio de cables y tuberías de cobre en el corto plazo, la gran apuesta en el largo plazo es producir en Arizona y reducir dependencia de importaciones. No es una casualidad que en la reunión se hablara de que Resolution podría cubrir hasta una cuarta parte de la demanda total de cobre de Estados Unidos en las próximas décadas. Ahora bien, os tengo que explicar en qué consiste el conflicto que se produce entre estas empresas y los apaches. Resolution Copper se encuentra en la región de Superior, en Arizona, dentro del llamado Cinturón del Cobre. La mina se proyecta como una de las más grandes del mundo, con capacidad de extraer cobre suficiente para alimentar el auge de autos eléctricos, energía renovable y también la industria militar de Estados Unidos. Pero el proyecto se levanta sobre un territorio conocido como Oak Flat, que el pueblo apache considera sagrado
Para los apaches de San Carlos, de la Reserva de San Carlos, este no es solo un pedazo de tierra, sino un espacio ceremonial utilizado desde hace siglos. La explotación minera destruiría todo el terreno, convirtiéndolo en un cráter de casi 3 kilómetros de diámetro y más profundo que la Torre Eiffel. La controversia ha llegado a los tribunales y el noveno circuito de apelaciones ha emitido recientemente una orden temporal bloqueando el traspaso de las tierras federales a la empresa, mientras se estudian las demandas por violación de derechos religiosos y de derechos patrimoniales que tienen los apaches sobre ese territorio. El proceso puede durar meses o incluso años, pero lo cierto es que las mineras han encontrado en Donald Trump un oído político que antes no tenían. Y que Trump advierte que puede paralizar 3.800 empleos, afirmando que además Estados Unidos necesita el cobre y lo necesita ahora mismo. Ahora bien, ¿los tribunales podrán frenar el proyecto? En teoría, los periódicos dicen que sí, si determinan que el traspaso viola derechos constitucionales. Pero la presión política y económica es muy fuerte y a Donald Trump se le pueden ocurrir variantes legislativas para poder sacar adelante el proyecto. Y de hecho que hayan ido los dos líderes de Rio Tinto y de BHP a hablar con él puede indicar que estos ya tienen algún plan, porque lógicamente con el dinero que deben pagar en abogados, algún plan habrán imaginado. Y todo esto está muy bien, pero lo que a nosotros nos interesa es la geopolítica del cobre, porque aquí es donde la cuestión se vuelve global. El cobre es el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos después del acero. Es esencial, como os he dicho, para semiconductores, pero también para los aviones, los barcos, las baterías, los sistemas de telecomunicaciones, y su demanda se prevé que se va a disparar en los próximos años. La Agencia Internacional de la Energía estima que para 2035 la demanda mundial superará en un 30% la oferta disponible, debido sobre todo al auge de China y de la India. Así que el problema para Estados Unidos es que aunque tiene reservas, su capacidad de refinado no existe. En 1997 tenían 11 fundiciones de cobre y hoy solo tienen 3. Eso obliga a enviar parte del cobre extraído al extranjero para procesarlo. ¿Y quién lo procesa? Pues China, que tiene el 44% de la capacidad de refinado del mundo, lo que la convierte en el actor dominante en la cadena de valor del cobre. Trump lo sabe, yo lo sé, vosotros lo sabéis, y por lo tanto busca medidas para proteger a los productores domésticos y para recuperar capacidad de refinado y de procesamiento gracias a los aranceles. De ahí el uso de la Defense Production Act, la ley de defensa de la producción, que obliga a que un porcentaje del cobre chatarra y del mineral extraído en Estados Unidos se procese en Estados Unidos. En esta jugada las empresas de Estados Unidos obviamente salen beneficiadas, no solamente las fabricantes de cables, sino que de lo que se trata es de que se animen a abrir nuevas fundiciones dentro de Estados Unidos. Y si proyectos como Resolution Copper llegan a buen puerto, los mineros tendrán un mercado cautivo, con precios elevados y garantizados por la política arancelaria. Así que lo que se está configurando aquí es una estrategia de seguridad de metales para blindar en Estados Unidos esas posibilidades frente a posibles interrupciones del suministro global, porque esto podría ser una de las jugadas que China utilice, como está utilizado, por ejemplo, las exportaciones de tierras raras que están afectando de forma importante a las industrias que necesitan imanes, pero de forma muy importante a la industria de defensa de Estados Unidos. En resumen, la batalla del cobre es más que una cuestión comercial. Es, diría yo, el reflejo del cambio de paradigma en la economía global, porque lo que estamos viendo es el regreso a un nacionalismo en todos los aspectos, pero también en los recursos. Trump ha decidido que el cobre es asunto de seguridad nacional y ha colocado a Estados Unidos en dirección de colisión con Brasil, Chile, Canadá, México y, por supuesto, también con China. El caso del proyecto de Arizona, además, revela otra cuestión, y es que si fuera China la que tuviera el problema, este problema no existiría. Se pisarían los territorios sagrados, los derechos de los pueblos originarios, pero en un Estado de Derecho las cosas son más peliagudas para el gobernante. Y lo que quiere realmente Donald Trump es poder tener la libertad de acción que tienen sus adversarios geopolíticos. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, este crecimiento en lo que llamamos capitalismo de Estado, que en el caso de Donald Trump además se mezcla con un capitalismo de amiguetes, porque las grandes empresas de Estados Unidos, que son con las que realmente va a poder hacer todos estos enjuagues, le van a tener mucho que agradecer al presidente de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo esto servirá de palanca
para que el presidente Donald Trump les pueda sacar concesiones productivas o de otro tipo, que pueden ser, bueno, muy configuradoras del futuro y de lo que va a ocurrir. Ya vimos al otro día a Tim Cook ir a rendirle pleitesía precisamente en la fabricación de los cristales para los iPhones, que se pretende realizar en los Estados Unidos. Pues esto todo es lo que estamos viendo como una repetición en cada uno de los episodios que vamos tocando en el canal, como una repetición constante de la transformación geopolítica, no solamente del mundo, sino especialmente de la potencia principal en el mundo, que siguen siendo los Estados Unidos, para bien y para mal. Espero que el vídeo os haya gustado, lo dejamos aquí. Os invito, si os ha gustado, a que os suscribáis, activéis las notificaciones, le deis al botón de like. Recordad que en la descripción está la dirección del canal de WhatsApp al que os mando los enlaces de los vídeos. Busco la puerta de salida, que hoy la tengo aquí al lado, y nos vamos muy pronto. Y nos vemos, perdonadme, muy pronto. Aunque, como veis, he cumplido mi promesa de ayer. Os estoy enseñando mi chimenea, que no está nada mal.